pasado hablamos y pusimos como título Catedral de la Fe, una gran familia. La iglesia del Señor es una gran familia y es una de las imágenes que la palabra del Señor utiliza para mostrarnos qué es la iglesia. Hay muchas imágenes. Otra de las imágenes que vamos a estar viendo esta noche es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y es algo que yo lo escuché la primera vez, me acuerdo cuando iba a misa, que me llevaban ahí en la escuela donde yo iba y decían, tome mi hijo el cuerpo de Cristo, y yo no entendía nada. Pero bueno, ahora entiendo que el cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Claro, seguro escuchaste este término, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en esto tenemos que recordar algo muy importante, que la iglesia no es el edificio. La iglesia no es el edificio. Ya lo vamos a ver. Algunos dicen, me voy de la iglesia, ¿no? Claro, en realidad de dónde se va del edificio. Porque si se va de la iglesia, se va de Cristo. Decirle al que está al lado tuyo, ¿lo escuchaste? Claro, y eso está dentro nuestro. Algunos dicen, no, me enojé. Bueno, antes la gente se cambiaba de iglesia, ahora se cambia de célula. Ya después de recordar 5 o 6 células, entonces ya llega el momento y dice, me voy de la iglesia. Pero en realidad se va del edificio y se va a otro edificio. Pero no se puede ir de la iglesia, ¿no? Pero esto me llevaba a una reflexión bastante interesante, porque Dios no piensa en un edificio cuando piensa en la iglesia. Él dijo, donde están 2 o 3, allí yo voy a estar en medio. Y eso es la iglesia del Señor. Romanos 12:4, miren lo que dice. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:4. Miembros los unos de los otros. Algo muy interesante, una iglesia llena no es una iglesia fuerte. Esto lo decía el otro día en una charla de pastores y claro, los pastores me decían, ¿cómo? Qué interesante, ¿por qué no compartís? Y yo les contaba que venía escribiendo, haciendo unas notas sobre esto que el Señor me mostraba. Me decían, claro, sería bueno que vos hablaras porque quizás no es un problema que ustedes tengan que la iglesia esté llena. Pero a veces que un edificio esté lleno, eso no significa que es una iglesia. A veces puede ser un movimiento. El venir solo al culto no es ser parte de la iglesia, porque ser parte de la iglesia, lo vamos a ver, es estar acoyuntado. Hay gente que viene a la reunión, pero no quiere integrarse a la iglesia. Y eso es un verdadero tema a tener en cuenta, porque una cosa es cuando Dios mira a la iglesia. Ahora, ¿habrá algo que Dios espera de mí como parte del cuerpo, si yo soy miembro del cuerpo de Cristo? Miren Efesios, vamos a ir a varios pasajes. Anotalos igual para luego volver a verlos, porque son muy interesantes. Efesios 4:2-6 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Qué cosa envolvente, ¿no? Por todos, en todos, sobre todos. Habla de una unicidad. Yo le puse por título a esta charla, Guardianes de la Unidad. ¿Cuál es el título de esta charla? Claro, como iglesia estamos viviendo una experiencia realmente maravillosa, ¿no? La posibilidad de poder extender la palabra, crecer, y no solamente esto, sino también de extendernos. Cuando uno podemos ver que nos vamos extendiendo hacia otros lugares. Ahora tenemos el desafío, yo quiero pedirles que ustedes nos ayuden a orar. Necesitamos encontrar un lugar en Monte para que ya podamos establecer definitivamente Catedral de la Fe Monte. ¿Cuántos van a orar
por este motivo. Necesitamos ahí que Dios nos abra una puerta. Cuando uno ve cómo Dios nos da la posibilidad de extendernos a otros lugares, yo sentía que es importante, cuando algo se extiende y crece, fortalecer la unidad de los miembros en una visión de cuerpo, ¿no? Cuando un cuerpo crece hay que fortalecerlo, y así pasa con la iglesia. Entonces el título de esta charla es Guardianes de la Unidad. La unidad, yo observaba, es algo que se construye. La unidad, ¿qué debemos de hacer con la unidad? Se construye, no es una experiencia mística que decimos estamos unidos porque estamos juntos. Una cosa es estar amontonados, pero otra cosa es estar unidos. Son dos cosas totalmente diferentes. Y la unidad se construye a través de la interacción espiritual en las relaciones interpersonales. Ahí se construye la unidad. Y ustedes permítanme que yo vuelva a recordar, ahí tenemos algunas imágenes, que hay una cantidad increíble donde la Biblia habla de unos y otros. Por ejemplo, tenemos algunos de estos, miren lo que nos dice ahí: edificándoos unos a otros, Primera de Tesalonicenses 5:11, ¿no? Ese es el primero que tenemos. ¿Cuál es el segundo? ¿Qué dice? Sobrellevad unos a otros las cargas, Gálatas 6:2. A ver, sigamos. Lavaos los pies los unos a los otros, Juan 13:14. No murmuréis los unos a los otros, Santiago 4:11. Decirle que está al lado tuyo, no murmures. El siguiente, ¿qué dice? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Sí? Romanos 12:15. Amaos los unos a los otros, Romanos 10:12. Servíos por amor unos a otros, Gálatas 5:13. Someteos los unos a los otros, Efesios 5:21. Soportaos los unos a los otros, Colosenses 3:13. Enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, Colosenses 3:16. Perdonándoos los unos a los otros, Colosenses 3:3. Confesaos los unos a los otros. ¿Cuál es la cita? Santiago, ¿no? 5:16. Orad los unos por los otros, Santiago 5:16. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros, Romanos 12:10. Amonestándoos unos a otros, Romanos 15:14. Hospedaos unos a otros, Primera de Pedro 4:9. Amándoos unos a otros, Primera de Tesalonicenses 5:11. Y se acabó. ¿Cuál es la palabra clave? Unos a otros. Ese va y viene. Como dije, va y viene. Eso es una interacción. ¿Qué es eso? Una doble vía. Entonces, en la interacción es donde se produce el relacionamiento. Por eso es muy importante que cada vez hay más gente que por diferentes problemas que tiene con la iglesia, y muchos de ustedes que son creyentes de tiempo y somos maduros, por eso lo puedo hablar. Siempre digo que esta reunión es la cocina de la iglesia. Algunos por un problema que tienen, unos por un desengaño, simplemente dicen, no, yo voy, me siento en el fondo, termino y me voy. Y no hablo con nadie. Pero eso no es la iglesia. Ir a una reunión, escuchar una prédica, no es la iglesia. La iglesia es esto. ¿Qué dijimos? Unos a otros. Y ahí está toda la lista que es fantástica. Búscala en la concordancia y ahí la vas a poder anotar. Hay muchos más. Ministrarse unos a otros, hospedarse, estimularse, soportarse. Este lo conocemos, ¿no? ¿Cómo lo diríamos? Soportarse, como diciendo el hermanito es pesadito, unos a otros. ¿No? Entonces, si todas estas interacciones funcionan, ningún miembro se puede ir del cuerpo. Porque amonestar, exhortar, perdonar,
tolerar, soportar, animar. ¿Cuántas interacciones que lo que hacen es generar relación? Entonces la unidad se construye, esta interacción se construye al relacionarnos. Sobre todo esta vida se experimenta en la célula y en el templo. Habíamos leído el mes pasado, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Hechos 2:46 dice, perseverando unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor en el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Ahora, miren lo que dice Colosenses 2:19. Este es un pasaje nuevo que no lo vimos en el mes de junio. Dice, haciéndose 2:19 de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y ahí pone una palabra que es clave, que es la palabra coyuntura. La palabra coyuntura, según el diccionario de la Real Academia Española, viene del latín, que es juntux. Difícil, ¿no? Ahora, viene del término de yugo. Y esto es interesante. Coyuntura viene de yugo, es conyugar con alguien, es yugar juntos. Ustedes me habrán escuchado explicar, el yugo es una madera de casi 1,20 m que une a dos bueyes para una tarea en común. Y es una madera que va acá y lo engancha al animal uno al lado del otro. Es uno con otro y los dos tiran juntos. Entonces, cuando dos animales están en el yugo, llevan adelante y es la interacción. Es por eso que la iglesia es más que un culto. La iglesia es más que venir a una reunión. La iglesia es más que venir a escuchar al pastor y me voy. Hay gente que no quiere tener relación unos con otros. Está desechando la iglesia. Y esto es serio y peligroso. Es fuerte esto, ¿no? ¿Verdad o no? Porque cada vez pasa con gente que dice, no, yo me desengañé, no, yo tuve un problema, yo ahora voy, nada más escucho y me voy. Eso no es la iglesia. Eso lo puedo ver por internet. La iglesia es unos con otros, unos con otros. Hay personas que dicen, yo no quiero saber nada más con el unos con otros. Entonces, ¿qué está haciendo? Está amputando un miembro, lo está descoyuntando, sacando de la coyuntura. Y esto es muy interesante. La coyuntura, miren ustedes, el mes pasado lo explicaba un médico que lo tenía por acá delante. La coyuntura se compone de varias cosas. Primero, de los huesos, que en realidad son solo la estructura del cuerpo. Van acompañados de otro elemento que hace a la coyuntura, los músculos, que le dan potencia y movimiento. Los ligamentos es el tercer elemento, que unen los huesos con los músculos. Los nervios, que son los que transmiten la orden del cerebro a cada uno de los músculos para que estos se muevan la articulación. Y luego hay otro gran cantidad de elementos que hacen parte de la articulación. Pero miren ustedes cuántas cosas. Si en la iglesia alguno de nosotros no tiene la voluntad de hacer la función para la cual el Espíritu Santo lo ha llamado, se hace un obstáculo entonces. Y los miembros que no funcionan enferman y se atrofian. ¿Te habrá pasado a vos? Quizás tener un brazo enyesado. ¿A cuántos le pasó una pierna? ¿No? Y viste que luego que te sacaron el yeso, 45, 60 días, tuviste que hacer ¿qué cosa? Rehabilitación, porque el músculo estaba flaquito, ¿no? Porque no tuvo movimiento. Si yo digo no quiero ser parte del cuerpo, se atrofia, se enferma, se seca y se puede morir. Miren esto que es interesante. Un cáncer nace en un grupo de células que desobedecen las órdenes del organismo. Esto lo hablaba con un médico y claro, es un misterio qué es lo que pasa a la estructura de la célula, pero se vuelve loca y no reconoce la orden. Un cáncer son células en rebelión, eso es un cáncer.
Son células que desconocen al resto de las células y cambian su ADN, su conformación genética. La alteración genética de la célula produce el cáncer. Y literalmente o burdamente, poco científicamente hablando, cánceres son células en rebelión. Por eso hablamos de guardianes de la unidad. Leíamos en Efesios 4:2 al principio, con toda humildad, mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. Interesante, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Miren cuánta terminología: humildad, mansedumbre, ¿qué más? Soportando, paciencia, amor. Es decir, si está todo esto, me lo tengo que bancar. Decir que está al lado tuyo, te tengo que bancar con todo esto. No queda otra. Bueno, ya está. Claro, imagínate, si la relación, la articulación está lubricada. Ustedes saben que hay un montón de líquidos justamente en la articulación, que son fundamentales, son como los aceites, las grasas que permiten el movimiento y no permiten que haya erosión, artritis, artrosis, ¿no? Pero dice, ¿cuáles son los elementos? Humildad, mansedumbre. A ver, digamos, humildad, mansedumbre, soportando, paciencia, amor. Claro, con todo esto, ¿cómo se va a romper la relación? La relación lo aguanta si está todo esto. Dice, solícitos en guardar la unidad, en el vínculo de la paz. Guardianes de la unidad. Guardar la unidad es un mandamiento. Las relaciones siempre entran en conflicto, porque uno ve una manera, ve la otra. Pero los guardianes son los que cuidan, son apostados para cuidar algo que se le encomienda. Esos son los guardianes. Cuando uno dice, cuidado con el perro, perro guardián, ¿no? Es bravo, ¿sí? En una casa decía, cuidado con el loro. Y el ladrón dijo, yo entro. Y entró a la cocina y se vio al loro y dijo, pero vos, loro. Y el loro habló y le dijo, sultán, sultán, ataque. Y fue el Rottweiler. Entonces, cuando diga cuidado con el loro, cuidado, porque el loro lo puede llamar al Rottweiler. Y esos son los guardianes que están atentos para proteger, para cuidar.